Bueno, David, estamos empezando este ciclo de videos, ya está subido el primero que hizo Roberto sobre conceptos de diseño en especial, y ahora, bueno, nos toca charlar un rato, voy a empezar a compartir. Dale, buenas tardes. A ver dónde estaba, que lo tenía acá, muy bien. Bien, ahí se ve, perfecto. Desde el principio, ahí se está viendo, ¿no? Sí, Bueno, para charlar un poquito del comienzo de todo esto, siempre damos un refresco de algunos conceptos que ustedes ya saben porque los han visto, pero teniendo un enfoque un poquito distinto. Y para enfocarnos en donde estamos, la ingeniería. La ingeniería. En las clases presenciales me preguntábamos, para ustedes, ¿qué es la ingeniería? ¿Por qué están acá en ingeniería? ¿Qué los trajo a la ingeniería? ¿Cuáles son sus expectativas sobre la ingeniería? Y obviamente que cada uno tiene distintas, digamos, ¿cómo? respuestas Respuestas, sí, no le y entendí. los motivos de cada uno, ¿no? También, pero bueno, Bueno, pero nosotros habíamos hecho, entre nosotros, esa ideas, y habíamos sacado algunas como resultado. Por ejemplo, ¿cuál sería el objeto general de la ingeniería en general, no solo de la mecánica y de la electromecánica? Proporcionarle a la sociedad lo que ella le requiere. Somos, ¿eh? Estamos dentro de la sociedad, pertenecemos a la sociedad, y la ingeniería, mal que mal, le proporciona, ¿sí?, soluciones. A veces un colega mío decía que los ingenieros somos solucionadores de problemas. Todo el día estamos solucionando problemas. Algunos un poco más prácticos, otros un poco más teóricos, pero estamos en eso. Entonces la ingeniería se transforma en el eslabón que une al hombre con la naturaleza. Y eso nos trae una responsabilidad muy grande. ¿Sí? La responsabilidad social, la responsabilidad sobre nuestro mundo, el mundo que vivimos, de no contaminarlo, etc. utilizar los recursos de manera sustentable, Exacto, eso es importante hoy en día también. muy importante. Bien, la ingeniería entonces como ciencia aplicada, como ciencia aplicada. Los científicos observan la naturaleza y estudian su comportamiento. ¿Sí? Nosotros los ingenieros debemos entenderlo y aplicarlo concretamente. ¿Qué quiere decir eso? Y Llevar conceptos a la práctica, ¿no? O usar sea, esas herramientas que ellos nos brindaron y poder aplicarlo para obtener soluciones. No sé, se me y, ocurre un ejemplo, a ver, dale. eh, el tema en su momento de cuando matemáticamente y físicamente descubrieron los fenómenos de las fuerzas. Bueno, hoy el ingeniero conociendo eso, bueno, la puede aplicar para distintos temas, resolver distintos problemas. Sí, señor, o por ejemplo, yendo a otro caso, el tema a ver, entender los semiconductores. Alguien en algún momento ensayando materiales se dio cuenta que existían los semiconductores. Bueno, a lo que llegó todo eso después, ¿no? A la aplicación de ese concepto físico, ¿eh?, aplicado a infinidad de cosas, como por ejemplo las células fotovoltaicas para crear energía a través de los rayos. Bien, se nos abre entonces un montón, en esta cortina se nos abre un montón de cosas a tener en cuenta. ¿Y cómo trabajamos nosotros los ingenieros? Trabajamos a través del diseño. Para todas las disciplinas de la ingeniería, los ingenieros vamos a diseñar soluciones, vamos a diseñar objetos, vamos a diseñar, por ejemplo, un plan de negocios, una gestión de un proyecto, etc. Pero el diseño está metido en todo eso. Como dice ahí, está en la esencia del ingeniero. Ahora,
No vamos a hablar del diseño en general porque ya lo habló Roberto, ¿sí? Pero sí nos podemos meter específicamente en el diseño mecánico, ¿eh? Máquina, elemento transformador de energía, podemos clasificar las máquinas, ¿eh? Todo esto en función de que estamos trabajando en cálculos de elementos de máquina. Ahora bien, el diseño mecánico tiene que tener algunos pormenores que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, ¿eh? Que el diseño sea apto para el fin a que esté destinado, obviamente. Pero a su vez, que soporten, ya estamos hablando de un diseño mecánico, de elementos mecánicos. Ya acotamos el diseño a la mecánica y a los elementos, que es nuestra materia. Un elemento va a ser bien diseñado cuando tenga tres. No experimenten rotura, no sufran deformaciones incompatibles con el uso y no se desgasten en el tiempo excesivamente. Normalmente, hasta ahora, hasta las materias anteriores, veíamos el tema de fluencia, veían el tema de rotura, y se hacían los cálculos pertinentes en función de que estos elementos sean un poco más teóricos o algunos un poco más prácticos, pero solamente servía ese elemento si no se rompía. Pero vamos a ver que en la realidad existe también el tema de las deformaciones incompatibles con su uso. Por ejemplo, un eje que no se rompe, pero que se deforma demasiado. Incompatible. O el desgaste, su vida útil. Un rodamiento. Un rodamiento sale de vida útil antes de que se rompa, o tendría que ser así. Porque zumba, porque vibra, porque levanta más temperatura de lo normal, etcétera, etcétera. Entonces, empezar a ver esto del diseño, del cálculo, de la verificación de un elemento, no solamente como un cálculo de rotura, como un cálculo de resistencia de material. A eso. Y también te quería agregar, también dentro de cuándo va a tener una falla, a veces eso también se diseña. Nosotros vamos a decir, bueno, vamos a tener una máquina que va a durar 10 años y a los 5 años se va a hacer una media vida donde hay que cambiar, por ejemplo, rodamientos. Entonces diseñamos que a la mitad de su vida se haga el cambio y extendemos por otros 5 años más su vida. Eso también entraría parte del diseño y de una proyección. Y incorporamos un par de palabras más. Diseño, verificación, cálculo de un elemento. Son muy parecidas, pero tienen su significado un poco diferente. Por ejemplo, si yo voy a calcular un elemento, ya está diseñado. Yo ya lo voy a calcular porque ya está diseñado. Ya sé ese elemento cómo es, qué características tiene fundamentales, y lo voy a calcular en función de lo que dijimos recién. Resistencia de materiales, pero además deformaciones, vida útil, etcétera, etcétera. A su vez, la verificación. Una verificación es un elemento ya diseñado y calculado, pero vamos a verificar si ese elemento va a poder funcionar en tal o cual uso que yo le quiero dar. Caso específico, lo que decía recién David de los rodamientos. Yo tengo un rodamiento y se venden. Entonces, si se vende ese rodamiento es porque sirve. Ahora, ¿ese rodamiento sirve para donde yo lo quiero utilizar? Bueno, habrá que verificar. Es un proceso un poquito diferente a diseñar. Pero bueno, si seguimos hablando de diseño, es el proceso de crear soluciones, decimos. Bueno, ¿cuáles son las etapas de diseño? Algo ya lo hablaron con Roberto, yo vengo acá a confirmar lo que él dice. Pero bueno, en términos generales, un diseño se completa con estas partes. La conceptualización, primero la idea. ¿Sí? Estábamos charlando con David hace un rato el tema de las tesis, ¿no? Bueno, tenemos una idea. Nos vienen a preguntar sobre una idea. Bueno, esa idea hay que conceptualizarla. Hay que buscar datos, empaparnos de esa idea, ver cómo funciona, a dónde puede llegar a funcionar ese elemento, lo que sea. Pero luego tenemos que sintetizar, los ingenieros sintetizamos. ¿Y qué es sintetizar?
acotar, ver en pequeño. Bueno, la idea es general, tenemos que sintetizar, agrupación de elementos, etc. Los ingenieros calculamos, no hablamos en el aire. Siempre verificamos, calculamos, hacemos los números. No, este es mejor que este otro. ¿Por qué? ¿Qué criterio? ¿Dónde nos basamos? Y las cuentas. Vamos a lo seguro, vamos a la realidad. Luego una evaluación podríamos hacer. Bueno, hicimos todo esto. ¿Qué ventajas, qué desventajas? ¿Es el único diseño? Todo esto lo estamos hablando para que ustedes después encaren los trabajos prácticos teniendo una idea de esto. No nos quedemos con el primer cálculo que hacemos, con la primera solución al problema. Porque el problema es de múltiples opciones. Y yo puedo poner esta cantidad de dientes o este material, o este diámetro, o lo que sea. Y si lo hubiéramos hecho un poco más chico, y si lo hubiéramos hecho un poco más grande, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo trabaja? ¿Es mejor? ¿Es peor? Normalmente, esto se evalúa con diferentes diseños, con variantes en los diseños. Y luego, una parte muy importante para nosotros también en la ingeniería, es los planos, ¿sí? Nosotros podemos tener una idea espectacular. Nosotros podemos ver en internet, como siempre digo, un montón de renderizados que son fantásticos y que parecen reales. Y uno los ve y parecen realmente reales. Pero no lo son. Cuando empieza a escarbar un poquito atrás, ¿y cómo hace esta unión? ¿Y cómo hizo que funcione esto? ¿Y dónde está el motor? ¿Sí? De esto que se mueve. ¿Y cuánto pesa ese motor? ¿Y dónde lo tiene ubicado? Y vemos que es todo de fantasía. Cuando empezamos a hacer planos de detalle, y cuando tenemos que meter un tornillo entre dos placas, pero el ancho de las placas no nos da, y el tornillo más chico que viene con esa, no sé, estoy diciendo cualquier ejemplo, para poder aguantar la carga que no existe en el mercado, y esa es la realidad. Pasar toda esta idea a la realidad. Y muchas veces se hace en función de cuando hacemos el plano de detalle. Esa es la última verdad. Y poder tener la factibilidad de poder fabricar esa pieza o esa máquina que nosotros pretendemos. A veces no tenemos la tecnología y hay que esperar un tiempo a que se desarrolle esa tecnología. Pero bueno, hoy en día prácticamente, como decías vos, con los renderizados hay un montón de cosas que se pueden hacer y otras que no, pues tampoco son... Hay videos que no son físicamente posibles. Que a veces nosotros nos agarramos la cabeza, no sé si ahora se escucha bien. Sí, ahí es perfecto. Bueno, nos agarramos la cabeza de ver esas cosas y decir, y la gente lo cree, y esto no funciona, no es real. Pero fíjense, como consideraciones generales, o factores que inciden en el diseño. Claro, muchas veces es muy importante, o lo más importante, la resistencia mecánica. En realidad, nunca tiene que dejar de existir el cálculo resistente. O sea, no se puede romper. Ahora bien, fíjense, en el diseño mecánico también, las otras consideraciones o factores que hay que tener en cuenta. No los voy a leer a todos porque son un montón, pero hagan un pantallazo rápido. Yo voy a tomar algunos. Por ejemplo, factores culturales, factores psicológicos, el tema del mantenimiento posterior, el tema de poder encontrar repuestos. Son cosas reales, de la ingeniería real. ¿Por qué digo esto? La ergonomía. ¿Por qué digo esto? Porque me enseñó hace muchos años un profesor que tuvimos, que nos decía, si ustedes hacen el cálculo resistente de cualquier silla, ¿sí?, van a ver que está sobredimensionado. Está totalmente sobredimensionado. Más las que son de metal, pero las de madera también. Y las de plástico, algunas, salvo esas que son tan finitas que te sentás y se dobla la patita. Pero las sillas reales, y sobre todo las antiguas, están totalmente sobredimensionadas. Podrían tener, sobre todo las que son metálicas, digo, unas varillitas mucho más pequeñas en las patas. Ahora, él nos decía, ¿a quién se la venden después? ¿Quién que no sea ingeniero y que pueda realizar un cálculo de esos, va a ver en esa silla seguridad? Va a ver en esa silla confort. Va a ver en esa silla, no, yo compro esta silla
y no se me va a romper y va a durar en el tiempo. Muy poca gente. La gente a veces entra por los ojos. Y eso hay que tenerlo en cuenta en la ingeniería real. Además de otros factores técnicos, que muchos de esos vamos a ir viendo durante la cursada. Hoy, bueno, ahí ya lo pasaste, ¿no? Pero el ruido hoy es importantísimo en todos los electrodomésticos. Fíjate que viene hasta tabulado en la calcomanía que viene en electrodoméstico. O sea, un lavarropas que hace ruido por ahí a veces puede dejar de venderse por ese motivo. O sea, algo que por ahí uno diría, y no lo calculo, pero bueno, está y es un factor de diseño. Los engranajes rectos en las cajas de cambio de carrera, en la caja de paseo, pero el engranaje recto que sigue funcionando óptimamente en la reversa, ¿no? En la marcha atrás. Vieron cómo zumba una marcha atrás, salvo en los autos de última generación y de alta o altísima gama, que tampoco zumba la marcha atrás. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta en el diseño. Algunos, un diagrama de flujo, como está muy de moda, ¿no?, hacer en estos momentos, sobre la idea del diseño. Reconocimiento de una necesidad, muchos te dicen tratar de volcar al mercado esa necesidad, ¿sí? Definición del problema, especificación, requisitos, estudio de posibilidades de elaboración de variantes, solución elegida, llegamos a una solución elegida, y síntesis del diseño creativo. Evaluación, construcción de prototipos y pruebas, esto es muy importante, lo vemos después muchas veces en las tesis. Vamos a hacer una investigación o un desarrollo de tal o cual cosa. La terminamos de hacer y nos quedamos pedaleando en el aire. ¿Y esto andará, no andará? Bueno, en la industria real muchas veces se hacen prototipos y se ensayan para confirmar los cálculos teóricos que hicimos. Evaluación, construcción del prototipo, solución óptima, presentación del producto final, etc. Bien, de todo esto del diseño ahora nos vamos a quedar con la síntesis del diseño creativo. La síntesis del diseño en la ingeniería, cálculo, selección, verificación, como estuvimos charlando hace un ratito. Especificar las dimensiones, seleccionar componentes, selección de material, cálculos resistentes, etcétera, etcétera. Muy bien, todo esto para nosotros equivale a modelos matemáticos. Son modelos matemáticos que ustedes ya aprendieron. Nosotros no les vamos a enseñar ningún modelo matemático nuevo, ya lo vieron todo en las materias básicas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aplicamos con criterio y utilizar criterio. Ahora bien, todos estos modelos matemáticos, aunque ustedes no lo crean, son todos aproximados. Nadie puede decir que es la pura verdad. Algunos pueden estar muy aproximados a la realidad y otros pueden estar bastante alejados de la realidad. Por lo tanto, como dice ahí, tenemos que tener muy en cuenta estas suposiciones y muy en cuenta también las limitaciones de estas aproximaciones. Y lo último, muy importante. Entonces, un buen diseño está basado en una buena teoría, en elegir esa buena teoría. Nos vamos a cansar de repetírselo en todos los elementos que vamos a ir estudiando y que vamos a ir viendo a lo largo del curso, que no hay una sola fórmula de cálculo, salvo que entremos en una norma. Por ejemplo, que, no sé, tengamos que hacer una licitación sobre algunas piezas para venderle al Estado, el cual la licitación dice que va a estar regida por tal norma de cálculo. Entonces, bueno, uno tiene que ir a esa norma y hacer el cálculo a través de esa norma. Pero no es siempre así, y la mayoría de los casos, entonces, es una mezcla, o tomar un criterio adecuado. Entonces, si vamos al cálculo, vamos a hacer un resumen rápido de lo que ustedes ya conocen, porque esto ya lo vieron.
Entonces habíamos dicho que no experimenten la rotura, no sufran deformaciones y no se desgasten excesivamente. A eso tenemos que tener al cálculo mecánico. Son modelos matemáticos. Y el cálculo de la resistencia a la rotura, para hacer un repaso rapidísimo, ¿sí? Ustedes ya aprendieron que se puede hacer a través de los estados de tensión simple. Si es un caso de una pieza que solamente está a la torsión, listo, hacemos el cálculo de la torsión, como nos enseñaron en mecánica estática del sólido, ¿no? Teorías de tensiones combinadas cuando tenemos tensiones combinadas. Cuando, por ejemplo, una pieza como un tornillo está sometida a esfuerzos de torsión, tracción, básicamente, o compresión en algunos casos, tenemos que ir a una teoría de tensión combinada. A su vez, tenemos las teorías de la energía de la deformación. Sabemos nosotros que para cualquier carga aplicada a una pieza va a haber una deformación, ¿no? Una elongación, una deformación proporcional. Proporcional. Y entonces podemos hacer todo este estudio estudiando las deformaciones. Además, hay una teoría del cálculo muy, muy importante que es la falla por fatiga. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero es un cálculo diferente. Cuando yo hago un cálculo de falla por fatiga, no estoy teniendo en cuenta que se rompe. Por ahí se rompe por fatiga, no se rompa por resistencia de materiales, porque llegó a su punto de fluencia o de rotura. ¿Entiende? Yo puedo hacer un cálculo de tensiones simples y estar correcto, pero la pieza se me rompió por fatiga. Otras teorías de cálculo, la resistencia de materiales a la rotura, estamos hablando de la teoría de elementos finitos, que en estos planes de estudio no la tienen ustedes solamente conmutativa, pero es un método en los cuales se basan muchísimos de los programas que David y Guillermo el otro día les estaban comentando, y que trabajan en cuanto a esta teoría, en sus cálculos y en sus, digamos, en sus algoritmos de resolución de problemas. Que también, haciendo un poco de referencia, es un modelado y no es la realidad, que hoy se toma como que lo hace la computadora, se ve la parte gráfica y de animación, y parece todo muy real, pero sigue siendo una aproximación, como decías hoy. Y también la combinación de las anteriores, ¿no? Sí. Eso lo vamos entendiendo, pero esto quería, antes de cambiar de diapositiva, esto de la fluencia y plasticidad. Normalmente nosotros diseñamos, en el diseño mecánico, diseña en función de rotura. En realidad no de rotura nunca, sino de fluencia. ¿Sí? O sea, nosotros no vamos a diseñar a rotura. Generalmente a fluencia. ¿Por qué? Ustedes saben perfectamente que una pieza que pasa su nivel de fluencia se deforma para toda la vida. Entonces, si un resorte, por ejemplo, nosotros trabajáramos por arriba de fluencia, en cada una de sus elongaciones, quedaría más bajito, hasta que se elongó totalmente. Pero hay veces que el diseño específicamente se diseña a la plasticidad, a la deformación plástica. ¿No, David? ¿Cuál es el caso más típico en la industria automotriz? Y el auto en su peor momento, a la hora de encontrarse con un obstáculo, o sea, cuando choca, bueno, nosotros queremos que deforme de una manera y sobre todo controlada para que absorba energía, porque eso, bueno, ya lo vieron. Entonces cuando se empieza a deformar el material, empieza a absorber energía y hace que el auto se detenga de una manera más controlada y la persona que está manejando, todos los ocupantes en el habitáculo, bueno, sufran la menor cantidad de daños posibles. Ese es un ejemplo. Entonces, como verán, siempre sigue una misma línea. Bien, la teoría de tensiones combinadas es un tema que ustedes ya lo vieron, no lo vamos a ver nosotros, pero sí por ahí tenerlo en cuenta.
volver a ver las carpetas, ver la forma, ¿sí?, de hacer este tipo de cálculos. ¿Por qué? Porque es la base en la cual nosotros nos paramos para seguir hacia adelante. Vuelvo a repetir, no lo vamos a ver porque ustedes ya lo conocen, pero sí es lo que nosotros necesitamos, todo esto resumido, como una materia es resumida, ¿sí?, pero es lo que nosotros necesitamos como base para empezar a trabajar en otros modelos de cálculo, ¿sí? Teoría del esfuerzo máximo normal, teoría del esfuerzo cortante máximo, teoría de la energía de la distorsión, ¿sí? Son teorías, que algunas se pueden acercar más o menos, depende del tipo de material que utilicemos. Esta es la base donde nosotros nos apoyamos para seguir avanzando. ¿Puedo dejar una pregunta para que después los chicos la charlen en la consulta? Por supuesto, dale. Si yo tengo un diseño que verifica, por ejemplo, a la fatiga, a la resistencia, pero, por ejemplo, me puede quedar de servicio porque cuando hacemos el cálculo de la flecha, me queda fuera de los rangos. Lo dejo planteado para que lo charlemos. No sé si se entiende. O sea, calculamos una viga, resiste a la flexión, no va a tener problemas de rotura, no va a tener problemas de fatiga. Pero mi deformación puede ser tanto que me quede fuera del rango que yo necesito, ¿no? Entonces, lo dejo planteado para que lo charlemos en la consulta. ¿Te parece? ¿Hay un caso real como para presentarme esto? Fíjense esto, todas estas teorías se refieren a solicitaciones estáticas, ¿sí? Yo no lo dije, pero cuando ustedes lo veían en las anteriores materias, era un cálculo teórico, estático, que no varían en el tiempo, y sin que estén afectadas por condiciones reales de funcionamiento. Fíjense, concentración de tensiones, cargas de impacto, fatiga del material, variaciones en las propiedades de los materiales, tamaño de los elementos, efectos de envejecimiento y desgaste, efectos de la temperatura, requisitos de confiabilidad. Todos estos son condiciones especiales de funcionamiento. Algunas las vamos a ver nosotros en nuestra materia, otras las verán en otras materias, como en materiales, por ejemplo. Cómo varía el tamaño de un elemento, el tamaño de los materiales, la variación de las propiedades de los distintos materiales, cómo influyen para una misma pieza en cuestión y en su funcionamiento. Además de las cargas dinámicas, como la de impacto y fatiga, que veremos en el próximo video. O confiabilidad, requisito de confiabilidad, como decía David hace un ratito. Yo necesito que es una pieza que el INVAP está diseñando para el satélite. No puede fallar. El requisito de confiabilidad es altísimo. Ah, no, mira, es un engranaje que estamos necesitando para mover un portón acá de mi casa o de la fábrica. La confiabilidad es distinta. Efectos de temperatura, el creep, ¿no? Si cursaron materiales, seguramente ya lo vieron, con la fragilidad a bajas temperaturas. Desgaste, envejecimiento, lo vamos a ver enseguida en las primeras cálculos de engranajes, el desgaste superficial. Bien. Y me quedo al final con concentración de tensiones, porque ahora continuamos en este video un ratito, repasando un poquito el concepto de concentración de tensiones y viéndolo en tanto y en cuanto el diseño. Ahora bien, ahí en grande y en rojo el coeficiente de seguridad.
como englobando todos estos fenómenos y todas estas condiciones especiales de funcionamiento, aparece esto del coeficiente de seguridad. En todo cálculo va a haber un coeficiente de seguridad, que es distinto del coeficiente de confiabilidad. Pero este coeficiente de seguridad, ¿cómo lo podríamos definir? David, ¿qué te parece? Y teniendo en cuenta todas las variables, digamos, sería la suma de todo lo que no conocemos y no estamos seguros. O sea, yo, para no hacerlo tan técnico, ¿no? Es el grado de incertidumbre que poseo ante todas las variables mencionadas acá y las que tampoco están, ¿no? Exactamente. Todas estas teorías, nadie te asegura que sea exactamente la realidad. Es importantísimo todo este cálculo, porque nos estamos alejando en la historia de la humanidad de la prueba y el error. Antes que existieran todas estas teorías de cálculo, existía la prueba y el error, ¿no? Se hacía un engranaje, se ponía a funcionar, uy, se partió. Bueno, vamos a hacerlo más grande, vamos a hacerlo de otro elemento. Antiguamente con las espadas lo mismo. La edad de cobre, la edad de bronce, la edad de hierro. A medida que la tecnología iba avanzando, el que tenía una espada de hierro le ganaba al que tenía la espada de cobre, ¿no? O de bronce. Y así, etc. Ahora, el coeficiente de seguridad es eso, la incertidumbre. O sea, ¿qué es lo que yo no sé? Si estoy muy seguro de mi resultado, el coeficiente de seguridad va a ser bajo. Si no estoy tan seguro, seguramente los coeficientes de seguridad que utilicemos van a ser cada vez más altos. ¿Para qué? Para cubrirnos por las dudas. Y como pasa en el ascensor, ¿cuántas veces está sobredimensionado? Y porque no sabemos cuándo le van a hacer mantenimiento, si van a respetar sobre todo la cantidad de personas máximas que pueden subirse. Entonces, por la duda, se sobredimensiona, o sea, ese coeficiente de seguridad es elevadísimo. Bien, entonces, como les decía... Nos tomamos un recreo y volvemos en 5 minutos. Ah, seguimos, bien. Sí, esto es cortito, después nos tomamos un minuto para ver los otros. Dale. Pero, a ver, vamos con este. Habíamos quedado en concentración de tensiones. Este es un tema básico que lo han visto después de ver todas las teorías, seguramente, de cálculo. Concentración de tensiones. Cuando tenemos una discontinuidad, vamos a tener una diferencia, ¿no?, en la disposición de las tensiones. Acuérdense que de las tensiones también es una teoría. Nadie estuvo adentro de una pieza, ¿verdad? Yo no, todavía no. Tampoco. ¿No? Entonces, es una teoría en función de qué? En función de ver cómo explicar qué es lo que pasa. Obviamente a alguien se le ocurrió este tipo de teoría, este tipo de explicación, y se vio que se condice con la realidad. Estas funciones matemáticas, que esa es una fórmula de cálculo, se condice con la realidad. ¿Y cómo se condice con la realidad? Y sí, lo pongo a probar, lo pruebo. Pongo una probeta, le pongo una carga, le pongo un agujerito y veo cómo ocurren las cosas. Veo cómo se deforma y saco una funcionalidad, una fórmula de cálculo, una teoría de cálculo. Muy bien. A ver, ¿cómo verlo desde la parte del diseño? Porque de la parte estructural del cálculo ya ustedes lo saben. Vamos a hacer un repaso rápido de la concentración de tensiones, que es un concentrador de tensiones, es una discontinuidad que altera la distribución de tensión. Si nosotros viéramos las líneas de fuerza, como si fueran, digamos, esas líneas son como si fueran las isobatas, por ejemplo, o las isobatas. Las isobatas, que son las líneas de igual presión, por ejemplo, en la atmósfera, son líneas de igual presión. Entonces, cuando nosotros tenemos esas líneas de igual presión más juntas, ¿sí?,
quiere decir que hay un mayor, bueno, en meteorología, digamos, vamos a tener vientos mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de energía mucho más importante, una diferencia de presión mucho más importante, y eso lo cubre el movimiento del aire, el movimiento del viento. El movimiento del aire, que es viento. Entonces, el apretamiento de las líneas de igual presión me dan, por ejemplo, una idea de una diferencia energética mucho mayor. Acá es algo parecido. Acá voy a tener un sistema mucho más tensionado a medida que se van juntando las líneas y que la diferencia entre línea y línea es menor. Una explicación podría ser esta. Bien, ¿cómo puedo llegar yo al cálculo de esto? O sea, ¿cuánto es el coeficiente? ¿Cuánto es el coeficiente K que yo le tengo que agregar a un cálculo real para poder estar más cercano a cómo se va a deformar o si llega a la rotura esa pieza? Bien, hay métodos matemáticos aplicados a la teoría de elasticidad, que seguramente son los que vieron. Tenemos métodos de fotoelasticidad, ya con la tecnología un poco más avanzada de estos últimos años, sacándole fotos a las piezas, cómo se deforman, se puede llegar a hacer la relación carga-deformación, tensión-deformación, que es proporcional en función de cada material. Además tenemos métodos numéricos, como el elemento finito que decía David hace un ratito, aplicado a los programas de computación. O también mediciones directas de deformación, que ya están un poco dejadas de lado, pero que fueron las primeras, por ejemplo, cuando yo estudiaba hace 30 años, se hacía de esta manera. Se medía la deformación en cada uno de los lugares de la pieza, y así, teniendo una idea de la deformación, podíamos llegar a cuánto había aumentado la tensión en ese lugar en función de la tensión si no hubiera un agujero, un chavetero, o el caso que fuera. Fíjense, esto es bárbaro, tecnológicamente es impresionante, ¿sí? Estos sistemas de estudio en los cuales yo aplico la teoría, que han sido modificadas, muchas teorías que se creían que eran muy buenas para el cálculo, teniendo ya estos modelos mucho más tecnificados, se han dado cuenta que no era tan así como se había previsto en su momento, y se han mejorado muchísimo los cálculos para no cometer errores. Fíjense los diferentes colores que me dan diferentes, en este caso, no es temperatura, también podrían ser termográficas, pero esto es de deformación, en la cual me muestra perfectamente cuáles son los puntos críticos en cada una de estas piezas, ¿no? Bien, y como les decía, existen un montón de sistemas, de cálculos, pero bueno, esto, Aníbal, ya vieron seguramente bastante de esto. Vamos específicamente a lo que a nosotros nos interesa en lo que es el cálculo real de los elementos, que es seguramente lo que van a tener que aplicar varias veces, casi todas las veces, a lo largo del cuatrimestre. Tener bien en claro la diferencia entre el K teórico y el K físico. Esto no podemos dudarlo. A este nivel, el K teórico es el K, o sea, el coeficiente, el que me va a dar la diferencia entre que esté o no esté el agujerito. Si no está el agujerito, la pieza se calcula sin ningún tipo de coeficiente. Ahora, si va a haber una entalla o va a haber una imperfección, o una imperfección geométrica, va a tener que haber un coeficiente. Ese coeficiente, entonces, el K teórico, sale exclusivamente
se calcula exclusivamente de el formato, la geometría del concentrador y de el tipo de tensión o de carga que se le esté aplicando. Nada más que eso. O sea, si yo tengo una pieza y la estoy traccionando, una pieza con una chapa con un agujerito, y la estoy traccionando solamente, va a tener un valor de K. Ahora, si esa chapa, en vez de traccionarla, la estoy flexionando, va a tener otro coeficiente, porque responde de diferente forma. Ese es el valor del K teórico. Aparece lo que denominamos el K físico. El K físico, que se calcula a través del concentrador del Q, que es el valor de sensibilidad de la entalla, a ver si lo tenemos acá exactamente, ¿sí? El K físico ya tiene en cuenta, además de lo que tiene en cuenta el K teórico, porque se basa en el valor del K teórico, tiene en cuenta además el factor de sensibilidad de la entalla, que es otro valor sacado de manuales y de tablas, ponderizar, digamos, el material en el cálculo. ¿Qué quiero decir? Va a tener en cuenta qué tipo de material es, si es dúctil, si es frágil, y le va a dar un valor diferente al coeficiente. La historia es así. El primero que surgió es el K teórico. Se hicieron un montón de cálculos en función de que se veía, cuando se ponía a probar una pieza, que se deformaba y hasta se rompía de diferente manera que si no tenía ese concentrador de tensión. Se hicieron cálculos, se hicieron teorías y se sacaron los valores del K teórico. El K calculado específicamente a través de funciones matemáticas. Ahora bien, se dieron cuenta a su vez que no todos los materiales reaccionaban exactamente igual a este coeficiente. Entonces se empezó a estudiar una segunda etapa en la cual se empezó a estudiar qué pasaba cuando a esa misma pieza y ese mismo concentrador de tensiones la hacíamos de diferentes materiales. Y eso dio diferentes resultados. O sea, aparece el factor de sensibilidad de la entalla ponderando al K teórico y dando un valor final que denominamos el K físico. Ahora bien, también se llegó a la conclusión de que los materiales frágiles, ustedes ya lo usaron, materiales, no tenían una gran sensibilidad a la entalla. O sea, prácticamente el K teórico y el K físico era prácticamente igual, no cambiaba mucho. En cambio, el K físico cambia considerablemente cuando los materiales tienden a ser más dúctiles. Matemáticamente se ve, ahí cuando cuando Q tiende a 0 o cuando Q es igual a 1, ¿sí? Obviamente dan K físico igual a 1 o el K físico igual al K teórico, eso es matemáticamente, pero en la realidad quiere decir eso. O sea, que me da una buena instancia de pensamiento. Si un material dúctil mejora mucho el tema de la sensibilidad en la entalla, es importante tener en cuenta entonces que dejar fluir el material, dejar que el material se deforme, ¿sí? Siempre va a ser bueno en función de el tema de concentración de tensiones. Y como vamos a ver ahora en el video que viene, en la fatiga, muchas veces el disparo de fractura, lo verán en fractomecánica, se da cuando tenemos un punto concentrador de tensiones que dispara la fisura. Si nosotros tenemos un material dúctil, eso se hace más difícil que ocurra. En cambio, si el material es más frágil, es mucho más fácil
¿qué ocurre? Por ejemplo, un vidrio. ¿Sí? ¿Vieron cuando empieza a haber una rajadura en un vidrio? ¿Sí? ¿Cómo la podemos parar muchas veces? ¿Cómo se para esa rajadura? Bueno, de varias maneras. Una, por ejemplo, es hacer una escalentarlo, volver a recristalizar. Y otra es hacerle un pequeño agujerito en la punta de la fisura. Y eso arresta la grieta, decimos nosotros, o sea, para la fisura. Esto suele producirse también en los materiales tipo acero frágil. Entonces ahí tenemos el resumen para materiales dúctiles. El K teórico se ve reducido por el Q. Cuanto más frágil es el material, tiende a hacer lo mismo. Bien, ¿cómo manejarlo? Determinar el K teórico a partir de la geometría de los esfuerzos, a través de algunos gráficos que vamos a ver ahora, después hallar el valor de Q, esto también sale de tablas y de gráficos, y después, bueno, obviamente es el K. ¿Sí? Acá hay algunos datos, ¿sí? Algunos datos específicos de sensibilidad de la entalla, fíjense, acero para resortes súper frágiles, muy duros, casi 1, el Q, y aceros más blandos, 1010, por ejemplo, templado y revenido, 0,4 a 0,100. Casos famosos de fallo por concentración de tensiones, si quieren googlear un poquito y ver un poco de historia de la ingeniería mecánica, el tema de los aviones Comet y el tema de los barcos Liberty, de la línea Liberty, que se partían de proa a popa y se hundían, por suerte, eran barcos similares al Titanic, aunque no lo crean. Googleen y van a ver, por suerte hubo 2 o 3 fallas catastróficas, y por suerte fue en puerto. No estaban navegando, si no hubieran sido tragedias terribles. ¿Y dónde se producían las fisuras? En los concentradores de tensiones de los ojos de buey, de las ventanas y de las puertas, que las habían hecho porque eran más lindas o más parecidas a lo que se estilaba en tierra, más bien rectangulares o cuadradas. Bueno, una tabla, ¿sí?, de lo que hay que tener en cuenta. En los concentradores de tensiones, cuando son cargas estáticas o cuando son cargas variables, en los frágiles siempre, y en los materiales dúctiles, si son cargas más bien estáticas, no tendríamos que darle tanta importancia, pero no está de más nunca un cálculo. Bien, ¿cómo intervenir en el diseño? Vamos a ver 2 o 3 dibujitos o fotografías. Bueno, los puntos acá están marcados en 2, ¿sí? Estos puntos van a ser los puntos teóricos que vamos a tener que evaluar por la triaxialidad de tensiones que se conforman en esos lugares. ¿Cómo se modifican? Fíjense, cómo se modifican en las curvas de carga, de formación. Se hace el material mucho más frágil en esos puntos o alrededor de esos puntos. Fíjense este caso, ¿sí? Es un caso típico que está en cualquier bibliografía, seguramente lo vieron en la materia que vieron este tema, pero fíjense que esta es la fórmula matemática que calcula este ejemplo. Ahora bien, tenemos, este es el caso típico, donde tenemos la fórmula matemática para calcular nuestro caso específico, o ir a los diagramas que nos dicen la relación, por ejemplo, de diámetros, y el K que tenemos que adoptar en función, por ejemplo, de la diferencia. Sí, pero típico caso que ¿no?, de tener que resolver muchas veces, ¿no?, en su vida profesional. La pregunta del millón. Viene un tipo y te dice, sí, tenemos que hacer una chapa con un agujero. Te dice, pero ¿dónde lo hago?
¿Dónde hago el agujero? Y hacer el agujero, ¿qué sé? No, ¿dónde lo hago? ¿Al lado del borde? ¿Lo alejo del borde? ¿Lo hago chiquito? ¿Lo hago más grande? ¿Hago 2 agujeros grandes? ¿Uno chiquito? 3? Le van a venir con todas las historias. No, porque a mí me dijeron que si le hacemos 3 agujeros, en vez de 1, es mejor. Bueno, muchas veces va a haber que hacer un estudio. Y ahí es donde el ingeniero tiene que resolver. Y muchas veces no va a haber gráficos para ese caso particular. Va a haber que hacer un estudio pormenorizado de este tema. Como por ejemplo este que nos pusimos a hacer la otra vez. ¿Sí? Está lindo para comparar. Yo tengo un agujero para hacerlo en una chapa, traccionada, solamente traccionada en una sola dirección. Si estamos en un caso lejano al borde, estamos en este caso. Sabemos que el K creo que era 3, ¿no? Sí. En estos casos era 3. ¿Sí? 3 veces. Acá va a haber 3 veces, en estos puntos va a haber 3 veces la tensión normal que tendríamos. O sea, el coeficiente es 3. Fantástico. Pero eso es cuando estamos alejados al borde. ¿Qué pasa cuando este agujero se empieza a acercar al borde? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, con esta serie de curvas, nosotros podemos identificar más o menos este caso y decir, ¿qué me conviene? Porque acá estamos relacionando la dimensión B, o sea, cuán lejos o cerca está del borde, dividido el diámetro. Entonces, ¿qué pasa si el diámetro tiende a 0? O sea, ¿qué pasa si el agujero es muy pequeño? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué pasa si estoy muy cercano al borde? ¿Es bueno o es malo? ¿Me conviene hacerlo cerca del borde o me conviene hacerlo más allá del borde? ¿Qué quiero decir? Me conviene hacerlo grande el agujero y lejos del borde, o me conviene hacerlo bien chiquitito y cercano al borde. Yo puedo tomar decisiones de diseño en función de saber esto. Por ejemplo, depende para qué sea ese agujero, ¿no? Bien, fíjense, en el caso de B, del punto B, o sea, las tensiones en B, siempre van a ser 3. El K va a ser 3. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Porque estoy lejos del borde, ¿no? Lejos del borde, y es un agujero redondo en una chapa, así, asá. Esto me lo soluciona esto. Perdón, ¿no? Es este caso que es el mismo. ¿Sí? Ya está solucionado. La teoría ya me la resolví. Ahora, ¿qué pasa en el lugar C? Acá. ¿Va a ser siempre 3 también? No. Depende. Fíjense la curva azul. A medida que aumento B con respecto a D, o sea, cuando es más grande esta proporción, digamos, ¿no? B sobre D aumenta, baja. Cuando esta proporción se hace pequeña, me sube el valor. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en D? Fíjense que en D depende también la proporcionalidad, o sea, si me acerco o me alejo y si el agujero es más grande o más chico, llega un momento cuando D es mucho más grande cuando B es mucho más grande que D, ¿no? Perdón, al revés. Cuando D es más grande que B, o sea, cuando tendemos a que esta medida disminuya, cuando D es más grande que B, o sea, cuando me acerco mucho al borde, fíjense, cambia el signo de las tensiones. En vez de acá estar traccionado, esta zona de la pieza empieza a estar comprimida. ¿Sí? Esto sucede por la tracción de las tensiones. Bueno, y en el caso de A, acá lejos del agujero, obviamente lejos del agujero, la pieza no ve que hay un agujero.
perdón, el coeficiente sigue siendo 1. O sea, no hay coeficiente de tensión. Bien, es un ejemplo como para ver cómo manejar estos valores en el diseño. Bueno, podemos ver muchos casos, fíjense acá, es un agujero, pero ahora es una pieza a la cual le estoy traccionando en un sentido, pero comprimiendo en el otro. Bueno, los cálculos van a ser diferentes, los K van a ser diferentes, se podría hacer el estudio en cada uno de los puntos alrededor del agujero, etc. Fíjense, otro caso muy interesante, el tema de una torsión, por ejemplo, una torsión en un eje, en un caño, torsionado, y yo le hago un agujero. Bueno, va a trabajar de otra manera, hay otro tipo de gráficos que me van a estar dando, pero fíjense que este caso es parecido al que vimos recién. Si yo hago un cuerpo aislado, y tomo, si es superficial, por ejemplo, si es un caño de pared fina, yo podría tomarlo, a este caso, como si fuera una chapa, en las condiciones que vimos anteriormente, ¿se entiende? Muchas veces, este es un ejemplo, que muchas veces no voy a tener los gráficos para este caso específico, pero voy a tener la teoría para poder aproximarme lo más posible al tema. Y para ya ir redondeando con este tema, en la visión del diseño, fíjense también este caso muy interesante. Si yo el agujero ahora en vez de ser redondo es ovalado, va a responder a esta forma. Va a responder a esta forma. Esto está demostrado. Bueno, ¿qué pasa cuando A es mucho más grande que B? Cuando A es mucho más grande que B, KT tiende a dispararse hacia arriba, ¿verdad? Se ve. Esto es lo que pasa en una fisura. Las fisuras son extremadamente pequeñas en la dimensión B y bastante voluminosas en la dimensión A, y sobre todo en su proporcionalidad, ¿no? O cuando se hace un punto ahí, que es como una flecha. Cercano a ese punto de flecha también los K se disparan hacia arriba, por esta proporcionalidad. Por eso lo que yo les decía de hacer, por ejemplo, un agujerito en la punta de una grieta o de una fractura. A veces lo que hacemos es redondear para darle, ¿sí?, otro K a la zona y que no siga haciéndose más y más frágil. Hay un caso común que cuando ensayan la dureza en la biela, lo hacen en una zona tensionada donde generan una pequeña deformación que queda como un punto y luego eso propaga como una fisura, o sea, algo que es para verificar la pieza termina siendo dañino, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ha pasado varias veces eso, por ejemplo. ¿No? No se escucha, repetilo. Con B tiende a 0, K tiende a infinito, por ejemplo. Bueno, esto es lo que aparece en la bibliografía, son los diagramas gráficos de concentraciones de tensión, pero ya les digo, hay veces que sí encontramos nuestro caso específico y otras veces no, y hay que adaptarnos o hacer un cálculo un poco más real, el caso de los árboles y ejes, y en su mayor cantidad redondos, cuando hacemos un cambio de sección, cambio de diámetro. Casos típicos de concentradores de tensión, en tallas, en piezas de distintos tipos, en tallas, en los propios árboles también, ¿sí? Agujeros como estuvimos viendo, con distintos tipos de... y gráficos o tablas
de los Q, los coeficientes de sensibilidad de la entalla, para diferentes materiales. Se entiende bastante, es intuitivo, que si yo hago un eje de goma, ¿sí? Y le hago un agujero y lo torsiono, es difícil que se parta por el agujero, ¿no? Es intuitivo. Darse cuenta que si dejamos fluir la concentración de tensiones se arregla. Bien, todo esto está en la bibliografía, todos los valores estos se pueden hallar y los vamos a usar bastante. Bien, algunos gráficos o algunos dibujos típicos de diseños para contrarrestar la concentración de tensión. Fíjense acá en los árboles y ejes, que ya lo vamos a ver como uno de los elementos más importantes que vamos a ver en el curso, pero digo, el corte de penetración de radio de acuerdo, generoso, grande, ranura rebajada de radio grande, ranura rebajada de radio grande en la parte superior, fíjense. Estas disposiciones de diseño son generalmente para evitar esto. Esto nunca lo van a ver ustedes. Nunca van a ver esto. Es lo que decimos cantos vivos, olvídense. ¿Sí? Acá, ese punto, crítico. Esto es por ejemplo, un chavetero, ¿no? Bueno, un chavetero generalmente lo tratamos de terminar de esta manera. ¿Sí? Aún, a ver, si nosotros agarramos con microscopio esto, al microscopio igual vamos a tener en algunos lugares estos formatos. ¿Sí? Entonces, estas soluciones son relativas. Siempre hay que tener en cuenta que va a haber la posibilidad, ante cualquier discontinuidad en el material, de los concentradores de tensión. En las soldaduras lo mismo, en los cordones de soldadura se trata de trabajar, ¿sí? estos diseños. Fíjense acá, no vamos a hacer esto, vamos a intentar hacer radios de acuerdo. Las herramientas tendrán forma para que no sea una herramienta cuadrada. Fíjense, vieja bibliografía, esto es de un libro muy, muy antiguo, fíjense, ¿sí? Pero como ya se trataba en el diseño sin tener las fotos estas, los strain gauge, esto puede ser perfectamente, este libro puede tener 80 años, del 40, en los manuales Double, por ejemplo, HUT, UT con H, HUTTE, que vienen muy bien para sacar datos prácticos de la mecánica, o el Double. Ya se tenían en cuenta todos estos diseños en función de la práctica. Se sabía que haciendo estas cosas, ¿sí?, se podía permitir una vida útil mayor a las piezas o mayores tensiones o cargas permitidas. El tema de los concentradores múltiples, que yo les decía, está estudiado también, que si yo tengo, por ejemplo, esta pieza, ¿sí?, con este agujero acá, si yo le hago 2 agujeritos acá, mejora el funcionamiento de la pieza si yo tengo estas cargas. Esto se demuestra con estos estudios. ¿Sí? Yo hago fluir la pieza mejor de esta manera que si tiene esta zona. Cosas raras, ¿no? Y por ahí no tan intuitivas. Pero bueno, el que quiera profundizar en este tema, perfectamente puede profundizar. Fíjense acá, esta ranurita, luego del cambio de sección, hace que esta pieza funcione mejor. Ojo, funcione mejor a la concentración de tensión. Es una de las variables que tenemos que tener. Bueno, otros ejemplos de este estilo. ¿Cómo convendría, si es un agujero de este estilo, si me conviene hacerlo así
o parada. Otra de las preguntas que dejamos ahí pendiente, para seguir charlando. El caso de los bulones, elemento que vamos a estudiar, cómo hacer la transición del cuello a la parte roscada. Bien, son todos casos reales de diseño. Bueno, ahora sí, podemos tomarnos un descanso. Es un tema que ya lo vieron, pero bueno, nosotros le vamos a dar este enfoque, el enfoque del diseño, el enfoque de cómo manejamos el tema de concentración de tensiones, que va a estar presente en todos los elementos, ¿sí?, que vimos, que vamos a ver a lo largo del año, pero bueno, desde este punto de vista, porque el cálculo o la teoría de esto ya la conocen, ya la vi. Sí, sobre todo cuando veamos el tema de árboles y ejes, que van a aparecer todos los elementos como chaveta, desahogos para poner seguros, los rodamientos, que va a haber que hacer que apoyen en alguna de sus partes. Así que ahí vamos a profundizar y ahí van a tener que adoptar los criterios ustedes para poder hacer un mejor diseño. Bueno, listo por ahora.